Ya, chiquillos. Bien, mucho mejor del resfrío. No, no sana por completo, pero mejor que como estaban las clases anteriores. Ah, Así qué que bueno. ya. Yo estoy con una sinusitis hoy. Me duele toda la frente, los contornos de los ojos, la nariz. Horrible, Ay, estoy qué dolor. Pero está congestionada. con medicamento. Sí, antibiótico. Ah, ya. Ay, ojalá que se le pase pronto. Es tan incómodo estar así. Sí, es súper, hoy día he estado, pero horrible. No, aparte que Sí, el dolor. es, Sí, sí, es el dolor, el ese es el malestar. problema. Sí, de ánimo me siento bien, pero es el malestar en la frente, en la cabeza, en los ojos. Sí, el Es dolor es horrible. súper incómodo tener Sí, sinusitis. sí, Súper, súper. A pero mí ahí al menos vamos. la tos igual se me ha pasado un poco. Tengo, Ah, pero no tanto. Ay, los remedios caseros igual me sirvieron bastante. sí, sí, sirven bastante, Sí, bastante, bastante. así que eso me tiene un poquito mejor. Qué bueno, profe, me alegro. Sí, gracias. Ya, chiquillos, los demás, ¿cómo están? ¿Cómo está el clima en sus lugares donde viven, chiquillos? Ha hecho mucho frío estos días, ha estado súper, súper helado. Hola, profe. Sí, profe, harto frío. Mucho Sí, frío, profesora. sobre todo los chiquillos que yo veo que trabajan en el campo, que trabajan en los camiones, me imagino todo el frío que se toman en las mañanas. Tremendo, Está, tremendo. Hay que darle sí. nomás. Y eso que estamos en otoño, imagínense para el invierno. Ahí vamos a estar peor. Vamos a estar peor. Así que hay que abrigarse harto, chiquillos, se tienen que cuidar, sobre todo de la humedad, porque eso al final es lo que de repente nos jode, po. Después de las lluvias, la humedad que queda por ahí dando vueltas es la que nos enferma también un poco. Que se tienen que cuidar. Ya, chiquillos, estaba hablando con otro de los compañeros hace un rato y le comentaba que. Esta cuestión se me sale, no sé por qué. Y le comentaba que. ¿Por qué no pesco? Se me corrió esta cosa. Ahí sí, ya. Les comentaba que les voy a. La próxima clase, yo creo, les Buenas voy a tardes, mostrar. profesora. Buenas tardes a los Hola, ¿cómo compañeros. está? Bien, oiga, aquí recién conectándome, ¿no? Qué bueno, ¿no? Si nos conectamos recién, así que no se preocupe. Le Ah, comentaba ya, delante profe, a un gracias. compañero que la próxima semana vamos a ver una presentación que tengo con preguntas muy similares a la prueba, ¿ya? Para que nos vamos adaptando un poco a la modalidad de trabajo de la evaluación que ustedes van a rendir en agosto, para que vayan viendo más o menos cómo son las preguntas y qué es lo que tenemos que reforzar en cuanto a los contenidos que vamos a ver. ¿Ya? De pueblos originarios, que es la clase de hoy día, también vienen preguntas en la evaluación. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que vayamos aprendiendo, que vayamos revisando estos PowerPoint que ya estaban listos y que tienen relación con los mismos libros que yo les mandé. ¿Se acuerdan que les mandé los links de los libros? De esos mismos libros fuimos sacando información y fuimos armando estos PowerPoint con información un poco más resumida de lo que ustedes tienen que tener para esa prueba. Ya la prueba de historia y ciencias naturales, perdón, vienen juntas. Ya es una sola prueba, entonces se les va a hacer mucho más fácil para que revisemos la próxima semana esa información. ¿Ya? Profesora, Así que ya, dígame. cuando usted envía la tarea o por el WhatsApp, Ujú. yo no puedo abrir desde mi celular. Eh, tiene que descargar el Office en el celular. Mire, más ratito, cuando acabe la clase, ¿Ya? me habla y yo le digo cómo descargarlo. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Sí, Ya. porque si tiene Office, ahí va a tener PowerPoint y va a tener Word y va a tener de todo. Ah, ya, Sí, correcto. sí, Ujú. entonces Ah, ahí ya entonces no por va a eso tener problema en no tengo abrirla. ninguna de esas aplicaciones en mi celular. Ya, ahí no va a tener problema en abrirlo. Y no es Ok. una aplicación que pese tanto, así que no debería tener dificultad en instalarla. Ya. Ya, Muchas gracias, profe. ya.
Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces la clase. Igual que la clase anterior, vamos a ver una presentación en PowerPoint, vamos a ir conversando, vamos a ver unos cuadros comparativos que saqué también del libro. Y después vamos a ver un video que nos explica y separa a estos pueblos originarios según la zona geográfica de Chile. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. No. Espérenme, chiquillos, que no sé qué le pasa a esta cosa. No puedo compartir pantalla. Qué raro. Ya, ahí sí. Está en la... Ahí se ve, profe. Ya, chiquillos, vamos a ver hoy en la clase de hoy. Vamos a ver entonces los pueblos originarios de Chile, ¿ya? No los vamos a ver todos porque son demasiados. Entonces nos enfocamos solo en, no sé si decir los más importantes, pero sí en los que, de los cuales se tiene mayor información, ¿ya? Entonces vamos a ver los de la zona norte, vamos a ver sus costumbres, ¿cierto? De cómo vivían, de cuáles eran sus tradiciones. Vamos a ver los del centro, en este caso vamos a ver Isla de Pascua, y vamos a ver los del sur. Ya vamos a ver estos tres grupos de pueblos originarios por separado. Además, vamos a ir anotando algunos conceptos claves que tienen que aprender. No sé si se acuerdan que en una clase parece que vimos como conceptos de historia. Dentro de esos conceptos estaba la palabra nómade y la palabra sedentario, que tenía que ver básicamente con las costumbres de vida que estos pueblos originarios, estos pueblos indígenas tenían. ¿Ya? Los nómades eran los que se trasladaban de un lugar a otro para poder recolectar su alimento, ¿cierto? Y los sedentarios eran los que se establecían y los que trabajaban la tierra y cultivaban sus propios alimentos. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo más adelante y vamos a ir viendo por separado cada uno de estos pueblos. ¿Ya? Dice que nuestra historia como país reúne en sus inicios culturas muy distintas. Por una parte se encuentran los pueblos que habitaban desde el tiempo remoto el Profe, territorio. hay que copiar. No, porque después lo van a tener en el PowerPoint, se los mando Ah, el ya. celular. Pues. Sí, y cuando les digo que copien algo, les aviso antes, ¿ya? Ya. Entonces, en nuestro país, ¿cierto? Habitaban pueblos originarios desde tiempos remotos, pero también está la llegada de estos españoles que comienzan el proceso de conquista y de colonización, ¿cierto? Y que empiezan a dominar estos territorios de América, ¿ya? Y también empiezan a dominar a sus habitantes. Ellos llegan acá con otras costumbres, llegan a imponer otra religión, ¿cierto? Llegan a hacer uso y abuso de las tierras, ¿cierto? Se aprovechan quizás en muchas oportunidades de estas personas indígenas que no tenían mayores estudios, en esos tiempos no habían colegios. Entonces, obviamente, eran personas que tenían un nivel cultural mucho más bajo que estos españoles que llegan a conquistar, ¿cierto? América, estos soldados que llegan a conquistar nuestros territorios. ¿Ya? Dice, antes de la llegada de los españoles, nuestro territorio nacional se encontraba habitado por numerosos pueblos originarios, cuyas características socioculturales, económicas y políticas se generaron a partir, según de los estudios, de las características medioambientales que los rodeaban. Obviamente, un pueblo indígena de la zona norte de Chile no tenían las mismas costumbres ni tenían la misma cultura que los pueblos que habitaban el sur de Chile, ¿cierto? Por la zona geográfica donde se encontraban.
Dice, de esta manera, aquellos grupos humanos se encontraban en sectores que representaban mayores problemas para la supervivencia, como por ejemplo lugares desérticos. Se vieron obligados a buscar soluciones a diversas problemáticas, como la obtención de agua y de alimentos. Por eso yo les decía que, por ejemplo, los grupos los pueblos originarios que eran nómades, lo hacían básicamente por esto, porque ellos tenían que salir a buscar este alimento, ¿cierto? Estas carencias finalmente les permitieron un mayor desarrollo de herramientas y técnicas, porque obviamente muchos de ellos también se dedicaban a la caza, ¿ya? Y para poder cazar estos animales tenían que ellos crear sus propias armas. Y también tenían que empezaron a ver el tema de las viviendas, el tema de su vestimenta, ¿cierto? Entonces ellos también se autosustentaban de los territorios donde ellos vivían, ¿ya? Mientras aquellos grupos se localizaron en espacios naturales abundantes en recursos y alimentos más fáciles de obtener, presentaron un menor desarrollo técnico, ¿cierto? Cuando yo tengo una mayor necesidad de alcanzar un objetivo, tengo que buscar más técnicas o tengo que inventar más herramientas o me las tengo que ingeniar de alguna manera. Pero si yo estoy en un lugar que es rico en recursos, ¿cierto? Quizás el trabajo que voy a tener que hacer no es tanto, porque voy a tener, quizás si vivo a la orilla del mar, voy a tener peces, mariscos, ¿cierto? Voy a poder alimentarme de este lugar de donde vivo. Si vivo, por ejemplo, en el sur de Chile y hay árboles, en ese tiempo tiene que haber habido muchos árboles frutales, si había, no sé, quizás plantaciones de algunos productos, ellos quizás no tenían que estar pensando o creando este tipo de herramientas para poder satisfacer sus necesidades y poder buscar quizás su alimentación o su vivienda. Ya. Dice, esta es una actividad del libro. Dice, ¿sabía ustedes que algunas de las palabras que utilizamos en la actualidad provienen de nuestros pueblos originarios? Les invitamos a desarrollar esta actividad y a descubrirlo. Ahí aparecen cinco, perdón, palabras. Al lado aparece la lengua de cuál provienen estas palabras. Y hay un cuadrito que dice definición. Ese cuadrito lo van a copiar ahora en el cuaderno y lo vamos a desarrollar entre todos. ¿Ya? Son palabras que nosotros conocemos. Entonces van a copiar el cuadrito y lo vamos a responder ahora entre todos, ¿ya? Me avisan, chiquillos, cuando ya tengan el cuadrito copiado para que lo podamos desarrollar. Profe, eso se hace. Sí, copien el cuadrito y lo hacemos entre todos. Copien las dos primeras líneas, o sea, las dos primeras filas, perdón. Y donde dice definición lo vamos a ir haciendo entre todos. Ya.
Listo, profe. Ya esperemos un poquito que los compañeros lo copian y comenzamos a hacerlo, ¿ya? Ah, pues. Ya, vamos a ir haciéndolo entre todos entonces, así que ahora quiero que ¿Lo escribo yo ahora? participen, chiquillos. Ya, ¿Vamos a escribir ¿alguien encima? sabe o puede explicar con sus palabras qué significa achunchar? ¿Alguien sabe qué significa achunchar? Para mí es como avergonzar a alguien, como trancarlo cuando va a hacer algo, como algo así, algo similar. Sí, Es como cuando quieres hacer algo y después como que no lo quieres hacer y te dicen, te achunchaste por lo que ibas a hacer y no lo hiciste. ¿cierto? Es como cuando a uno le da como vergüenza de hacer algo, Entonces te da como vergüenza hacer algo ¿Qué más? y le dicen, te achunchaste. ¿cierto? Y es una palabra que se usa harto y son son varias palabras que nosotros usamos de nuestros pueblos originarios, pero que muchas veces no tenemos conocimiento de su origen. Entonces ahora vamos a saber que, por ejemplo, achunchar es una palabra mapudungún. Ya, cawin. ¿Alguien puede describir qué es un cawin? Amor, escucho lo que dijo la vieja. La señora que está en la esquina todo el día. Ya, sí, cawin. Alguien que está por ahí inventando alguna cosa, ¿cierto? Exacto. Camanchaca. ¿Qué será la camanchaca? ¿Qué será la camanchaca, chiquillos? La neblina. Es la neblina, ¿cierto? En el norte se ocupa harto esa palabra porque es una neblina como mucho más espesa. Eso es la camanchaca. El charqui, La carne seca. la carne seca de animales y generalmente se hace de caballo, ¿cierto? Exacto. Es como el que más se ve por ahí, que venden en los peajes. Y ahí se ve harto el tema del charqui. O en el campo todavía se ve, a veces hay animales que ya están muy viejitos como para comerlos y los terminan haciendo charqui. Y la chasca, ¿qué será la chasca? Hoy yo lo socializo como con el pelo, Como chascón, ¿cierto? como algo así. Las chasca, ay, no sé. Despertarte con la media chasca, algo así. Como algo así. Tení la media chasca, córtate el pelo. Sí, es También como lo el dice pelo la Barbie. desordenado. Es como el pelo También desordenado, como está chascón. usan harto para decírselo a la persona que tiene el pelo desordenado, sí. Sí, y también es una palabra que nosotros usamos a menudo, pues, como despertaste chascón, o tener la media chasca cuando tenía el pelo largo, por ejemplo.
Entonces también es una palabra que se utiliza. Entonces, como ya vimos con los compañeros cuáles eran los significados de estas palabras, donde dice definición, ustedes van a ir escribiendo qué significa o qué creen ustedes que significa cada una de ellas, ¿ya? Achunchar era dar vergüenza, cagüín era inventar algo, ¿cierto? Que era mentira. Camanchaca era una neblina muy espesa. Charqui era la carne seca y chasca era el pelo desordenado o pelo chascón. Ya, así que ahí para que lo completan y avanzamos. Ya, chiquillos, ¿cómo van? ¿Terminaron el cuadrito? Listo. ¿Sí? Para que vayamos Sí, profe, a... estamos listos. Sí, profe, listo. Profe, listo. El que no, le hacemos a ratito, ¿ya? Vamos a avanzar entonces. Ya. Dice el nivel de desarrollo de los pueblos originarios, ¿cierto? El progreso alcanzado por estos pueblos originarios tiene mucho que ver también con un alto nivel cultural, ¿cierto? Por la relación que tuvieron con otros pueblos. Por ejemplo, con los incas, ¿ya? Que era una de las civilizaciones más grandes y que tuvo desarrollo hasta la región del Maule, hasta Talca. Entonces, igual fue una influencia súper importante, ¿ya? Estos influyeron en las tradiciones, en las creencias y en los avances de los pueblos que se encontraban en estos territorios. En la religiosidad, por ejemplo, en la agricultura también, en muchas de estas costumbres que fueron adquiriendo, ¿ya? Y además, podemos ver lo que les comentaban delante, que era los diferentes modos de vida, ¿ya? Y estos modos de vida siempre iban a ser distintos según la búsqueda de alimentación, ¿ya? Si ellos necesitaban buscar alimento, más que cultivarlo, buscarlo, se llamaban nómades, ¿ya? O nómadas. Estos nómadas lo que hacían era ir de un territorio a otro, ¿cierto? Según las características del clima, por ejemplo, y es lo que hace muchas veces hacen las personas en situación calle, cuando las personas en situación calle están todavía bien, ¿cierto? Ellos se van trasladando de una ciudad a otra según los climas. Pasa mucho que acá llegan en invierno, pero en verano se van a otros lugares. ¿Ya? Entonces son personas que se van acomodando según el clima y según también sus necesidades. Por ejemplo, pasa también con los gitanos. Ya los gitanos también van de un lugar a otro, que son como las relaciones más cercanas que podemos hacer en cuanto a este estilo de vida. ¿Ya? Que los nómades no cultivaban la tierra. Ellos no se emplazaban en un lugar y estaban ahí y se quedaban. Ya ellos viajaban de un lugar a otro. Y también lo que hacían era mantenerse a través del trueque. Iban cambiando, intercambiando los recursos que ellos iban encontrando por otros y así podían subsistir. ¿Ya? Por el contrario, habían otros grupos indígenas que se establecían en un solo lugar, ¿ya? Y estos eran los que trabajaban las tierras, ¿cierto? Cultivaban, domesticaban animales, ¿cierto? Estos eran los sedentarios, entonces, los que eran capaces de agruparse en una comunidad y poder establecerse ahí, ¿ya? Son los que trabajaron, por ejemplo, todo lo que es la artesanía, ¿ya? Fueron los primeros alfareros, por ejemplo. Entonces, así podemos hacer la diferencia.
Los nómades entonces eran los que iban de un lugar a otro buscando sus alimentos y los sedentarios los que producían sus alimentos, ¿ya? Uno de los principales pueblos del norte de Chile son los Aymara, ¿ya? Todavía quedan algunos de ellos, ¿ya? Pero la población aymara y la población indígena en general ha ido disminuyendo. Y ha ido disminuyendo por los mismos desarrollos que han existido. Ya antiguamente ellos no pensaban con ir al colegio o con ir, a menos ir a la universidad, ¿cierto? Pero ahora, por todas las facilidades que se han dado, por todas las cosas que se han logrado a través de todas estas luchas sociales, está que estos pueblos indígenas tienen mucho mayor facilidad de obtener esas cosas, tienen muchas más facilidades, por ejemplo, de obtener gratuidad si quieren ir a la universidad, y por lo mismo muchos de los chicos que salen de estos pueblos originarios, de estos pueblos indígenas, después se terminan yendo a otros lugares, ¿cierto? Terminan emigrando por buscar un mejor futuro y se van dejando de lado estas tradiciones. Entonces, por eso también han ido disminuyendo. Ya dice, a la llegada de los españoles a Chile, los aymaras se ubicaban en las zonas precordilleranas y altiplánicas. En esta localización geográfica se dedicaron al cultivo de plantas y cereales. Dada la complejidad del espacio, desarrollaron técnicas para el regadío de sus siembras y para conservar los alimentos, ¿cierto? Si vivían en una zona desértica donde había mucho sol, muchos de estos alimentos los podían deshidratar al sol, ¿ya? Y de esa manera los podían conservar para el resto de la temporada. También se dedicaron a la domesticación de animales, razón por la cual es posible señalar que los aymaras se transformaron en agricultores y pastores que comerciaron con los pueblos aledaños, ¿cierto? Ellos podían vender o también podían hacer trueque de estos animales, de estas plantas y cereales también que iban cultivando. Entonces ahí podían ir intercambiando productos y poder tener también un mejor pasar. Ellos hasta el día de hoy tienen esa tradición de cuidar mucho a sus animales. Dice, en la actualidad se puede observar que mantienen las mismas actividades económicas desarrolladas por sus antepasados, agregando además la comercialización de sus textiles, ¿cierto? Con las mismas lanas de estos animales, ellos fueron creando sus propias ropas y ahora tiene un valor sumamente elevado, ¿ya? Dice, los aymaras se organizaron en comunidades llamadas ayú, cuyo jefe máximo recibía el nombre de curaca, ¿ya? Entonces este señor era el que manejaba su cultura. Dentro de sus creencias era fundamental la presencia de la Pachamama, la Madre Tierra, que los acogía desde el momento de nacer y se encontraba presente en cada momento de sus vidas, pues en ella cultivaban, construían sus hogares y mantenían sus familias. A ella le agradecían su existencia. Para los Aymara, cada elemento de la naturaleza poseía un espíritu. El sol, la luna, los ríos, entre otros, quienes influían en la vida de las personas. Ya ellos tenían un modo de ver la naturaleza, un modo de ver la tierra mucho más profundo de lo que la vemos nosotros, ¿cierto? Ellos hasta el día de hoy mantienen sus rituales que año a año van desarrollando, y también ahora es parte de todo lo que es el turismo en la zona norte de Chile, donde uno, si tiene la suerte de ir justo en las fechas que ellos tienen estas actividades o estas ceremonias, uno puede presenciarlas también. Pero ellos tenían eso, el tener como muy arraigado y que es súper común en cuanto a los pueblos originarios, tener muy arraigado lo que es esa devoción o ese querer dar gracias a la naturaleza por lo que nos otorga, ¿ya? Que es algo también muy bonito. Y podemos hablar también del estilo de vida de este pueblo originario, de los aymaras. Podemos decir que ellos eran sedentarios. Ellos se ubicaron en una localidad y construyeron sus hogares ahí, ¿ya? Y es donde hasta el día de hoy algunos de ellos se
ubican o se localizan, ¿ya? Otro grupo que vamos a ver es el pueblo quechua. Y este pueblo quechua tiene muchas similitudes también con el pueblo aymara. Ya se localizaba muy cerca, por lo cual tenían algunas costumbres similares. Dice, históricamente se ha localizado el pueblo quechua en la región de Antofagasta, ¿cierto? Seguimos en la zona norte, en las zonas aledañas a los salares, quebradas, lagunas y vegas. Se caracterizaron por ser pequeñas bandas de cazadores, bandas cazadoras recolectoras, ¿cierto? Se movilizaban buscando recursos. Sin embargo, ya a los pocos siglos de su aparición, comenzaron su proceso de domesticación de plantas y animales, ¿ya? Entonces, al ser este pueblo quechua, al ser cazador y recolector, podemos decir que ellos en primera instancia fueron nómades, ¿ya? Y se dedicaban también a recolectar los productos del mar, ¿ya? Nuestro país tiene esa ventaja, que de norte a sur tenemos mar en toda la longitud. Entonces eso también le facilitaba un poco el obtener los recursos necesarios para poder subsistir. ¿Ya? Entonces, y con el tiempo, entonces ellos empiezan a ser un poco más sedentarios y empiezan a domesticar animales. ¿Ya? Dice, se considera que los quechuas cumplieron una función fundamental al construirse como intermediarios entre los atacameños y poblaciones altiplánicas. De sus costumbres ancestrales se rescata su tradición oral, mediante el cual todavía mantienen vivos sus mitos y leyendas, lo que yo les decía, que siempre dejan una enseñanza siendo transmitidos de generación en generación, ¿cierto? En lenguaje van a ver algunos de esos mitos y leyendas. Dice, en la actualidad el pueblo quechua se ubica en su mayoría en la localidad de Ollagüe, en la región de Antofagasta, donde presenta graves problemas por falta de empleo. Son lugares súper alejados. Ya son lugares donde muchas veces no llega ayuda, donde han habido desastres naturales también, con estas lluvias altiplánicas que de repente ocurren y que los han dejado bastante como en desmedro en comparación a la gente que vive más en la ciudad. Entonces esos han sido como los problemas que ellos han tenido. ¿Ya? Dice, al igual que otros pueblos de la zona norte, los quechuas sufrieron la dominación inca y más tarde la española. Durante este último periodo fueron reducidos a pueblos de indios, organización social que perdura hasta el día de hoy, ¿cierto? Y ahí vemos algunos de sus habitantes también. Además de estos dos pueblos que ya vimos, vamos a ver a los atacameños, ¿ya? Ellos también trabajan el tema de la lana, por ejemplo, de la lana de sus animales, y también tienen costumbres muy similares, ¿ya? También trabajan lo que es la agricultura y el pastoreo. Y ellos también están ubicados en Antofagasta. Bueno, saltarnos hay algunas cosas que no son tan importantes. Dice, la naturaleza ha formado parte de sus creencias y tradiciones. Generaron festividades que se mantienen en la actualidad, como el carnaval, el enfloramiento del ganado y el culto a los antepasados llamado tatarabuelos. Ya muchas veces en la televisión han mostrado esto del floreo de animales, donde a las alpacas, ¿cierto? Se les ponen pompones de colores en sus orejas y también se les ponen estos collares que son bastante llamativos. Ya en el norte de Chile, cuando uno va, te puede sacar, te cobran. Ahora ya todo es comercio y todo es turismo. Entonces te cobran por sacarte fotos con estos animalitos ahí que tienen muy bonitos. ¿Ya? Esto va a quedar como tarea. Yo les voy a mandar en un ratito más la presentación y este cuadrito va a quedar como tarea.
¿Ya? Entonces, como vimos, el pueblo aymara, los atacameños y los quechuas van a buscar información en Google y van a poner la organización política y social de los aymaras, de los atacameños y de los quechuas, lo mismo la actividad económica, las creencias religiosas, que todas se parecen mucho porque todas iban enfocadas hacia la madre tierra, y la presencia en la actualidad. Si alguno tiene duda, me pregunta y la vamos haciendo juntos, ¿ya? Otro de los pueblos del norte que vamos a ver son los diaguitas. Vamos un poco rápido, chiquillos, porque son hartos. Ya son 41 diapositivas y recuerden que tenemos solo 1 horita y media. ¿Ya? Así que si vamos un poquito rápido, de ahí después podemos tomar apuntes o en la semana, cuando tengan tiempo me hablan y vamos repasando lo que falta. ¿Ya? O la próxima semana también podemos ver lo que falta. Los diaguitas también eran otro pueblo originario del norte de Chile. Y si vemos las imágenes, ahí vemos, ¿cierto? Estas obras que ahora se conservan en los museos en Santiago. Hay bastantes museos donde tienen estas vasijas que ellos fueron creando y que se han ido rescatando, ¿cierto? Y se han ido salvando de estas destrucciones que se han hecho en muchos lugares. Ya se han encontrado muchas de estas obras enterradas, cuando están haciendo caminos, cuando están haciendo construcciones, los han encontrado por ahí. Y son artículos arqueológicos de gran valor, porque nos muestra también cómo ellos vivían o cómo ellos desarrollaban sus artesanías. Ya, dice, los diaguitas se localizaron en los valles ubicados entre los ríos Copiapó y Choapá. A pesar de que se trata de un territorio árido, las tierras cercanas a los ríos son fértiles, lo que les dio la posibilidad de desarrollar la agricultura, especialmente el cereal como el maíz, además del poroto y la calabaza. ¿Ya? Entonces ellos obviamente eran sedentarios, ¿cierto? Porque se ubicaron en un lugar específico, y además otra característica de que nos dice que fueron sedentarios es que dice que ellos se dedicaron a cultivar la tierra, a cultivar el maíz, ¿cierto? Este poroto y las calabazas. Y ese de igual modo se dedicaron a la crianza de ganado, de llamas y guanacos, que no solo eran criados para su consumo, sino también para su uso como animales de carga. Como vivían en lugares bastante apartados, ¿cierto? Era necesario tener estos animales de carga para poder hacerles un poco más fácil la vida y un poco más fácil el trabajo también. Para poder llevar quizás sus productos de un lugar a otro, para poder llevar quizás las cosas que iban a intercambiar con otros pueblos que también eran importantes. Entonces, por eso empezaron a domesticar a estos animales. ¿Ya? Dice, su organización como comunidad se basaba en la división del valle en dos partes. Uno que respondía a las tierras de la cordillera, que era el sector alto, y otro donde se encontraban los poblados del sector costero, sector bajo. Cada una de estas zonas tenían su propio jefe y en ocasiones actuaban en conjunto. El 30 de agosto del 2006, el Estado chileno reconoció al pueblo diaguita. Actualmente, sus descendientes residen en el Valle de Huasco y el Valle del Elqui, por allá en La Serena. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro pueblo, que son los changos. Y si no me equivoco, estos changos sí eran nómades, andaban por ahí de un lugar a otro. Dice, los changos se localizaron en las zonas ubicadas entre los ríos Loa y Aconcagua. Se les consideraba nómadas, a pesar de que lo correcto sería señalarlos como seminómadas, pues las familias de changos se dedicaban por algún tiempo en una caleta y cuando escaseaba el alimento se trasladaban a otra. Lo que yo les contaba, tenían que ir de un lugar a otro según las condiciones del clima, por ejemplo, buscando dónde había comida, ya, para poder subsistir y para que pudieran subsistir sus familias también. Los hombres salían al mar a pescar mientras las mujeres mariscaban en la orilla.
En ocasiones se establecían en tierra, cerca de un curso de agua dulce, ¿cierto? Cerca de los ríos. Construyeron habitáculos compuestos por toldos, perdón, con troncos y costillas de ballena, ¿cierto? También más ballenas que ellos capturaban para comer, aprovechaban los huesos o las costillas para poder construir sus rucas. Y cubrían con pieles de lobos marinos. Ya ellos también eran como súper autosustentables, también buscaban la manera de poder estar un poco mejor con las herramientas o con las cosas de la naturaleza que tenían más a mano. En este caso, como capturaban lobos marinos para comer y ballenas para comer, también ocupaban sus huesos y su piel, ¿ya? Animal que también era utilizado en la elaboración de las balsas. Su organización social era muy importante debido a que en los periodos de nomadismo, cuando los recursos escaseaban en la tierra, requerían de un grupo pequeño para facilitar su movilidad, por lo que se cree que alcanzaron solo el nivel de banda, siendo la base fundamental la familia. Entonces eran estos pequeños grupos que iban de un lugar a otro, porque así era más fácil también trasladarse. ¿Ya? Si bien se conoce poco de sus creencias, los restos arqueológicos sugieren la posibilidad de que los changos hayan creído en la vida más allá de la muerte, pues enterraban a sus muertos con elementos como anzuelos, redes y otros que debían servirles en otra vida. Ya muchos de estos pueblos originarios, y pasa mucho, por ejemplo, en la actualidad con los mapuches, tienen estas creencias de que hay vida después de la muerte, por lo cual el muerto en sí se va con todas sus pertenencias, ¿ya? Y se va con cosas que a él le van a servir, ¿ya? En el campo también se ve de repente esto, se veía antiguamente, que a los familiares o más viejitos, por así decirlo, de más años, también se les enterraba o se les sepultaba con algunos de sus pertenencias, de sus enseres. Nos vamos a la zona centro, ¿cierto? Y vamos a ver este pueblo Rapa Nui, que es un pueblo originario bastante distinto. Es un pueblo, creo, a mi parecer, que es uno de los pueblos que ha sabido conservar sus tradiciones, que ha sabido conservar también su cultura a través del tiempo, que ha sabido defender lo que es de ellos, porque son como una república independiente, le decía yo el otro día a los chiquillos. La isla de Pascua tiene como sus propias reglas, tiene sus propias normas. No sé, cuando empezó esto del COVID se cerró el aeropuerto y no se recibió más gente. Ellos también son súper autosustentables, ellos no dependen, en gran medida no dependen del continente, no dependen de nuestro país, ¿cierto? Porque ellos buscan la manera de autoabastecer o autosatisfacer sus necesidades también. Es un pueblo que cultiva su tierra, es un pueblo que le rinde culto a su tierra. Y eso también es súper admirable, el saber o el entender que a pesar de todo, ellos han sabido conservar esta cultura, ¿ya? Lamentablemente, para que los isleños puedan estudiar, tienen que venir a Santiago o a Valparaíso. Pero yo creo que si ellos pudiesen tener su propia universidad, ni siquiera se moverían de la isla, porque están bien donde están. ¿Ya? Y ellos también han sabido sacarle provecho al tema, por ejemplo, del turismo. ¿Ya? Es una zona turística bastante cara y es una zona turística muy cotizada por la gente. Dice, a diferencia de lo que observamos en los anteriores pueblos originarios, los Rapa Nui poseen una característica especial y es que se encuentran muy alejados del continente americano. Por lo tanto, la influencia de las culturas americanas se presentó tardíamente, a diferencia de lo ocurrido en la tradición polinésica. Su economía se sustentaba y lo hace hasta hoy en día en dos grandes actividades, la agricultura y la pesca, pero hoy también debemos sumar el turismo.
¿ya? Como les decía anteriormente, es una zona turística bastante llamativa. Su organización social y política se encontraba fuertemente jerarquizada. Así, cada grupo social, de acuerdo a su origen, realizaba una actividad determinada. Dice, el territorio se encontraba dividido entre las diversas tribus existentes. De este modo, todos tenían tierras determinadas, además de un jefe local. Sin embargo, también existía un jefe de toda la isla, el cual era respetado por todos, pues se le atribuían poderosas cualidades. Los Rapa Nui creían en el poder sobrenatural llamado mana, que se encontraba en manos de los espíritus y en algunos iniciados que incluso podían influenciar objetos. Por otra parte, existían los cultos de los ancestros, ¿cierto? Al dios Makemake, que representaba la fertilidad. Las tradiciones Rapa Nui se mantienen en la actualidad. Esto permite que una de sus entradas económicas más importantes provenga del turismo, siempre interesado en conocer la cultura milenaria y una de sus máximas representaciones, ¿cierto? Los Moai, que a nosotros nos hablan de Isla de Pascua o de los Rapa Nui, ¿cierto? Y lo asociamos inmediatamente con estos objetos de piedra que son inmensos y que también representan parte importante de la isla. ¿Ya? Van a copiar esas dos preguntitas que aparecen ahí y las vamos a responder. Me avisan cuando tengan las dos preguntas copiadas para que las respondamos entre todos y podamos seguir avanzando. Hay que copiar esto, profesora. Profesor, una consulta. Dígame. Antes de la prueba de agosto, ¿van a dar alguna guía o algo así para saber más o menos lo que va a entrar en la Sí, prueba? sí, eso era lo que yo les decía al principio de la clase. Yo creo que la próxima Ya. semana les voy a mostrar más o menos cómo son las preguntas y qué es lo que nos falta, qué es lo que nos falta revisar todavía. Ya, y lo que va a contener la prueba. Sí, Ah, ya, súper. Ya, sí. muchas gracias. No, tranquila, sí. Tenemos que hacer eso. No, sí, Gracias. tenemos que hacer. Listo, profesora. Ya, chiquillos, ¿cuál creen ustedes que es la función que cumplían o que cumplen estos moais? Que cumplen ahí al estar mirando hacia el mar. ¿Qué creen que hacen los moai ahí o cuál es como
la creencia que se tiene acerca de estos seres mitológicos. Por lo que tengo entendido, profe, ellos lo colocan como un ancestro, como un dios para ellos, que es como una persona que fallece prácticamente, como un homenaje que le hacen, Ya, algo pero así. cuál sería la, como la función que ellos cumplirían ahí? ¿Están solo de adorno o están por algo más? Un atractivo turístico, profesora. Ya, pero si hablamos como de la creencia, además de un atractivo turístico, porque estos Moai están hechos hace cientos de años, hace Por la miles de años, religión, cuando todavía no representan había sus, turismo. representan sus antepasados. Es para que cuida la isla. Eso, Cuando- ¿quién fue ahí el que contestó? Juan Carreño. Eso, don Juan, súper bien. Como decía la otra Sí. compañera, representan los antepasados, pero su función principal es ser los protectores de la isla, ¿cierto? Estos antepasados son los que cuidan de que lleguen desgracias a su pueblo. ¿Ya? Entonces, esa es la función o la misión que estos Moai cumplen. Por eso se supone que los Moai no se pueden tocar, no se pueden dañar, no se pueden sacar. No sé en qué gobierno fue que lograron sacar uno pequeño y lo llevaron hasta Viña del Mar. Y hasta el año pasado, me parece, el Moai estaba en Viña del Mar en el museo. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad lo vi. Y el año pasado creo que lo devolvieron a la isla. Porque estos tienen un carácter sagrado, entonces es súper importante para ellos como para su cultura o para sus creencias el no sacarlos de ahí. ¿Ya? ¿Y de qué material estarán hechos estos? ¿De qué material estarán hechos estos Moai? Piedra volcánica, Están hechos de piedra volcánica, ¿cierto? Nadie se explica cómo los pusieron ahí, cómo llegaron ahí, ¿cierto? Y el tiempo que demoraron también en hacerlos. Fueron los Porque extraterrestres. sí, de hecho, una de las hipótesis Yo le creo que fueron algunos seres No es tan loca la sobrenaturales idea. que los depositaron en ese lugar. Chiquillos, se nos pasó Sí, súper porque- rápido la hora. Vamos a dar los 10 minutitos de recreo y volvemos porque solo nos faltan dos pueblos originarios que son los mapuches y los piguches. ¿Ya? Y con eso terminaríamos. Así que, después que retira a su hermana. así que a las 9:10 volvemos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, profesora. Y el viejo culiao no te contestó. ¿Por qué no te voy a estar Chiquillos, avisando mañana? silencien los ¿Sabes qué? Yo creo que debería micrófonos. preguntarle al chofer a qué hora los va a pasar a buscar Silencien los mañana. micrófonos. Porque hoy día después Silencien los micrófonos, por favor. Gracias.
Ya, chiquillos, vamos a terminar entonces, vamos a ver los últimos 2 pueblos originarios que nos quedan, que son los pueblos de la zona centro-sur, ¿cierto? Que son los mapuches. Uno de los pueblos originarios que más se hace notar dentro también de nuestro territorio, uno de los cuales hay mayor información, de los cuales también ha existido mayor conflicto. Ya. Chiquillos, traten siempre de silenciar los micrófonos porque muchas veces escuchamos cosas que no es necesario escuchar, ¿ya? Vamos a comenzar, como les decía, vamos a continuar, perdón, con estos pueblos originarios de la zona centro-sur de nuestro país. Y ahí están los mapuches, ¿cierto? Estos mapuches de que algunas personas los defienden tanto, otras quizás no, porque se ha creado toda una imagen frente a esta cultura o a este grupo indígena. Pero también es un grupo súper rico en cultura. Tengo la suerte de haber viajado varias veces al sur y haber conocido varias de estas comunidades por distintas razones. Y la verdad es que una de los pueblos originarios que a mí me gusta mucho. ¿Ya? Pero también respeto, respeto a los que tienen una opinión distinta. Me dio toda la tos, chiquillo. Así que esperen un poquito. Ya. Dice mapuche, lengua mapudungún quiere decir gente de la tierra. Por esta razón los españoles consideraron a todos los que hablaban esta lengua como pertenecientes a la misma comunidad. Efectivamente, su legado, los pueblos que habitaban la zona centro-sur, mantenían una unidad lingüística, ¿cierto? Hablaban este mismo idioma, desde el río Choapa hasta la isla de Chiloé. Es un idioma el cual también utilizamos bastante de sus palabras, ¿cierto? Y es un idioma que también se ha ido conservando a través del tiempo. La Universidad Católica de Temuco, por ejemplo, tiene la carrera de educación básica con mención en interculturalidad. Y esto quiere decir que ellos allá, por ejemplo, tienen clases también de este idioma. Ya, o en este idioma. Y eso también hace enriquecer un poco el tema cultural de ellos. ¿Ya? Dice, los mapuches se distinguían entre ellos de acuerdo a la orientación geográfica en la que se encontraban localizados. Los picunches, vamos a ver más adelante, eran aquellos que habitaban hacia el norte del río Biobío, los huilliches al sur desde el río Tolten hasta Chiloé, y los lafkenche que corresponden a los ubicados en la desembocadura del río Biobío hasta Valdivia, ¿cierto? Estos pueblos entonces estaban separados según su localización geográfica y también eran sedentarios, ¿ya? Ellos también se dedicaron a cultivar la tierra y a criar sus animales. ¿Ya? Y también algunos habitaban desde Chillán hasta el volcán Villarrica. Esas eran las zonas geográficas donde ellos se desenvolvían. ¿Por qué no había tantos, por ejemplo, enfrentamientos entre los mapuches con estos grandes empresarios que han ido a quitarles las tierras? Porque ellos al llegar desde Argentina hasta Chile, se localizaron en este territorio chileno y en esta parte centro-sur de nuestro país, e hicieron suyos los terrenos, porque ellos los colonizaron en primera instancia. Entonces, por eso ellos reclaman sus tierras. Antiguamente no habían títulos de dominio, no habían escritura, ¿cierto? No había papeles que acreditara la pertenencia de un territorio.
Entonces, por eso ellos reclaman, porque dicen que sus ancestros, sus antepasados fueron los primeros en llegar ahí. Y obviamente después con el tiempo y con todo esto de la colonización, muchos de esos territorios se fueron perdiendo y terminaron en manos de las personas equivocadas nomás. Ya. Dice, es posible observar que el pueblo mapuche tenía una relación estrecha con la naturaleza, aprovechando que de ella se daba a través de las actividades económicas, la recolección, la caza y la horticultura, ¿cierto? Allá se siembra bastantes hortalizas. Ya cuando uno va al sur, ¿cierto? En las ferias, en los mercados, e incluso en las calles se ve a estas hortaliceras que van a vender sus productos y que los venden a bastante buen precio en comparación al comercio establecido. Y por eso también es esta lucha de sacarlas un poco de circulación, porque son personas que trabajan un poco ahí de manera ilegal vendiendo sus hortalizas. Ya, ellos se ubicaban en pequeñas comunidades, ¿cierto? Alejadas una de otros, cuyos orígenes estaban en la familia y sus relaciones. Por lo tanto, se trataban de familias extensas en las que primaba la patrilocalidad, es decir, el dominio de los varones en la convivencia y la pertenencia de la mujer en casa de su esposo. Ya era un sistema sumamente machista, era un sistema donde la mujer era pertenencia del hombre, ¿cierto? Cosa que con el tiempo también se ha ido modificando. Ahora muchos de los chicos que son mapuches tienen estudios superiores, ¿cierto? Muchos de ellos también se han quedado viviendo ahí, pero ya tienen otro modo de vida y también no otra cultura, porque ellos siguen rindiendo, por ejemplo, culto a la tierra, pero sí tienen un pensamiento un poco más abierto en cuanto a las relaciones familiares. La mujer ya no es solo la que se queda en la casa cuidando a los niños o haciendo los quehaceres domésticos. Dentro del sistema de creencias mapuche, una de las principales correspondía al guillatún, rogativa de la comunidad. A través de este acto se pide a los espíritus superiores Nahuenchen bienestar, abundancia y armonía en la tierra mapuche. El guillatún es el periodo para renovar la espiritualidad de la comunidad, correspondiente a los agentes intermediarios como la machi o el machi, efectuar las intermediaciones entre el mundo natural y el sobrenatural. La machi entonces corresponde a esta persona que tiene poderes médicos, ¿cierto? Y además religiosos, según sus creencias. Son los que trabajan, por ejemplo, con las hierbas medicinales, que también nos hacen, pero son los que tienen como el don de saber qué cosas dar. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en lo que es la medicina tradicional, también se ha implementado esto de las medicinas alternativas mapuche en el Barros Luco en Santiago. Hay una ruca y también hay en otros hospitales. Hay una ruca a la entrada del hospital y muchos de los pacientes pueden pasar ahí a ver a la machi primero y después ir a recibir su tratamiento médico convencional. Ya, pero antes también pueden recibir este tratamiento médico que es más espiritual, que es más de hierbas medicinales y que es más de contacto con la tierra también. Dice, en la actualidad es posible observar que muchos de los mapuches han tenido que emigrar de su territorio original, ¿cierto? Por las mismas carencias que hay en algunos lugares más alejados, por la misma falta de trabajo. Una de las chicas que yo conozco en Temuco, ella es profesora, pero las horas en los colegios son muy pocas, entonces ellos tienen que emigrar a otros lugares, a otras ciudades para conseguir un sustento un poco mejor. Dice, ubicándose mayoritariamente en la ciudad de Santiago.
mientras que aquellos que aún se mantienen en sus tierras ancestrales deben enfrentar estos conflictos generados por políticas que no siempre están basadas en el reconocimiento y el respeto de los pueblos originarios. Lo que yo les decía anteriormente, ningún gobierno ha logrado llegar a consenso. Entonces eso es lo que también genera bastante conflicto entre los pueblos originarios y los distintos gobiernos de derecha y de izquierda que han habido a través de la historia. Los picunches también eran considerados mapuches, ¿ya? Pero estaban localizados entre el río Aconcagua y el Itata. Ellos también hablaban mapudungún, ¿cierto? Y se dedicaban a la alfarería y a la ganadería, por lo cual también eran sedentarios, ¿ya? Su organización política y social consistía en una organización dual, y entre las costumbres de los picunches más destacadas se encuentra el uso de instrumentos musicales tradicionales como la trutruca y el cultrún, ¿cierto? Estos instrumentos musicales que siempre nos aparecen cuando tenemos que buscar tareas para nuestros hijos, ¿cierto? Que tienen que ver con toda esta cultura mapuche, ¿ya? Y estos instrumentos son los que acompañaban en los bailes y en las ceremonias religiosas. Además, algo que me llamó mucho la atención cuando fui la primera vez a Temuco, que fue como a los 14 años, con un grupo que teníamos de la iglesia, nos tocó ir allá, y por ejemplo ellos dividían su tierra, la tierra que ellos sembraban la dividían en 4. Cada año dejaban descansar un cuarto de su tierra, porque ellos decían que así la tierra tomaba fuerza para poder producir mejor al año siguiente. Eso también me llamó mucho la atención, y en las mañanas también ellos se levantaban, oraban a la tierra y luego empezaban su jornada. Entonces eso también habla de lo bien que han conservado como esa parte espiritual que sus antepasados les dejaron como legado, cosa que muchas veces se va perdiendo con el tiempo, ¿cierto? Dice, además también realizaba la ceremonia del guillatún, igual que estos mapuches, que es una celebración que busca agradecer a los espíritus de la naturaleza por su generosidad y pedirles protección. Son un pueblo que dan mucho las gracias más que, agradecen más que piden. No sé si me entienden. Es como el levantarse en la mañana con una actitud positiva y dar gracias porque estamos vivos. Muchas veces nos falta como eso. Siempre pedimos por algo que nos falta, pero no agradecemos por todo lo que tenemos, y que muchas veces es mucho más de lo que otros tienen, ¿cierto? Ya, chiquillos, les voy a mandar entonces este PowerPoint y les voy a mandar un video, ¿ya? Ese video que aparece ahí es un video explicativo también de estos pueblos originarios separados por zona geográfica, como aparecen en el mapa, y les va a servir, para aclarar un poco más las dudas y para que tengan un poquito más claro. Si quieren ir tomando apuntes del video que les voy a dejar, lo pueden hacer porque eso también les va a servir un montón. Y así van a poder ir avanzando, ¿ya? Los que no completaron la tarea durante la clase, los cuadritos que van apareciendo en el PowerPoint, lo hacen en la semana y me mandan la foto como siempre. Y si tienen dudas también me preguntan, ¿ya? Hay algunos horarios en los que estoy en clases. Ya tengo clases lunes, martes y miércoles de las 7 a las 10, pero si estoy en clase, les voy a escribir, estoy en clase, y les voy a responder después, ¿ya? Y si me hablan en la mañana, tengo un poco más de tiempo porque estoy en la casa, pero cualquier cosa ahí me estoy comunicando con ustedes, ¿ya? Si tienen alguna duda, entonces me hablan y así podemos aclararla. Ya, chiquillos, que estén bien, les voy a dejar el video para que lo vean, ¿ya? Porque igual es súper profe, bueno muchas y ahora no gracias. alcanzamos a verlo. Gracias, profesora. Ya, chiquillos, que estén bien, un abrazo.
Cuídense del Gracias, frío, por profesora. favor. Cuídense de la humedad. También. Gracias, profe. Tómese Gracias. el Chao, nos vemos la roncito, próxima semana. profe. Chao, El chao. roncito. Ah, ¿verdad? Está ahí. Mucha. ¿Va a Tómese ir el el sábado a clase? Sí, el sábado voy. A mí no me toca ir. Ah, le iba a llevar el roncito. Pucha, pero para la próxima semana. A la próxima. Me lo guardas. Ok. Ya. Cuídense. Chao, que estén bien. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao. Cuídense.